millonario regresa a casa en madrugada y descubre la verdad impactante que no podrás creer. La noche había caído como un manto oscuro sobre la ciudad. La luna, alta y brillante, lanzaba su luz plateada en las calles vacías. Un sonido inusual rompía el silencio, un motor rugiente, un auto de lujo que entraba a toda velocidad en el garaje. Era Javier, el magnate del momento, y esta vez no venía de una fiesta cualquiera. Algo le decía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Al bajar del auto, un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta de su casa estaba entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, cada eco aumentando su inquietud. En el aire, sentía una tensión, como si un secreto oscuro y pesado se escondiera en cada rincón de su hogar. ¿Por qué la luz de la sala titilaba? Se acercó con cautela, el corazón latiendo desbocado, haciendo que se le encogiera el pecho. Al entrar, lo primero que vio fue el retrato familiar en la pared. Sus ojos se quedaron atrapados en la mirada de su esposa. ¿Acaso era su imaginación o había tristeza en su sonrisa congelada? Se aproximó a la ventana y, de repente, un ruido sordo provenía del pasillo. Algo o alguien estaba allí. Sin pensarlo, se acercó y encontró un rastro de cartas desperdigadas, todas dirigidas a él. La letra temblorosa se lecía: la verdad está más cerca de lo que piensas. Su estómago se revolvió en un mar de incertidumbre. ¿Qué verdad podría haber tan aterradora? Decidido a buscar respuestas, se adentró en la niebla del misterio. Al pasar por el despacho, notó algo brillante. Era un objeto extraño, una medalla antigua, cubierta de polvo, que nunca había visto antes. En ese instante, sintió un escalofrío que le recorrió la columna. ¿De dónde provenía? ¿Por qué estaba ahí? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, volviendo a la medalla. Javier la palpeó. Un sudor frío le brotó en la frente. En ese momento, su mundo se hizo añicos. Sabía que la clave para desenterrar el pasado de su familia y la verdad escondida detrás de ella estaba justo frente a él. Mientras se levantaba, las luces comenzaron a parpadear. Espantos de historias antiguas que parecían cobrar vida en la penumbra. Sus manos temblaban. Él sabía que debía descubrir lo que verdaderamente había sucedido esa noche. Pero ¿qué pasaría si no le gustaba lo que encontrara? ¿Acaso su mundo podría seguir intacto después de abrir esa puerta? La medalla, fría como el hielo, parecía susurrar secretos olvidados. Javier sintió que el aire se espesaba a su alrededor, casi como si el universo le advirtiera de que había traspasado una línea invisible. Su mente giraba a 1000 por hora. ¿Realmente podría revelar algo sobre su familia? ¿O estaba a punto de abrir una caja de Pandora que le mostraría la cara más oscura de su pasado? Se despojó del temor y con determinación, se dirigió hacia el despacho, donde los ecos de su vida familiar lo acechaban. Recordó a su esposa, Ana, siempre tan juguetona, tan llena de luz. Pero la tristeza en su retrato ahora parecía más que un simple juego de sombras. ¿Qué había ocultado a su lado? La medalla brilló de nuevo bajo la luz intermitente. En su superficie, Javier logró distinguir un símbolo. Era una representación de un ave en vuelo, con un lema en latín que no logró descifrar. ¿Acaso era un emblema familiar? Se sintió súbitamente atraído hacia el libro de historias familiares que su abuelo siempre le recomendaba. Rápidamente, lo tomó de la estantería y comenzó a pasar las páginas con ansiedad. Cada hoja revelaba nombres, sucesos, vidas que habían marcado su historia. Sin embargo, lo que encontró lo dejó helado.
Una serie de asesinatos inexplicables que habían comenzado años atrás, todos sus componentes vinculados misteriosamente a su apellido. Una sombra de horror se cernía sobre su sangre. ¿Era posible que su familia estuviera entrelazada con crímenes tan atroces? Se tambaleó, tratando de asimilarlo. Recuerdos de su infancia regresaron, murmullos en reuniones familiares, miradas furtivas en la cena, advertencias para no hacer preguntas. ¿Todo había sido una farsa? La idea de que su vida perfecta estuviera construida sobre mentiras enraizadas le provocó náuseas. La angustia se convirtió en rabia. ¿Qué más le habían ocultado? Un roce en su espalda lo sacó de esos pensamientos. Se volvió rápidamente, y ahí estaba Ana, sus ojos cargados de preocupación. Javier, ¿qué haces aquí tan tarde? La dulce voz que lo había arrullado durante años sonó ahora como un eco lejano. ¿Por qué está encendida la luz del despacho? Javier tragó saliva, la medalla aún en su mano, y las cartas desparramadas sobre la mesa como testigos silenciosos de su tormento. Ana, encontré esto. La voz le temblaba. Ella se acercó, pero en su mirada vio algo que le heló la sangre, incertidumbre. Javier, hay cosas que no puedes entender. Por favor. Su insistencia susurró advertencias que Martín nunca quiso escuchar. Pero antes de que ella terminara, el sonido de un golpe profundo resonó en la casa. Una puerta se cerró bruscamente, reverberando como un trueno. Ambos miraron hacia el pasillo sumido en sombras, algo se movió en la oscuridad. Ambos respiraron hondo, el temor obligándolos a unirse en una inseparable tensión. ¿Quién o qué estaba ahí? La lección era clara, la verdad estaba al acecho, y ya era hora de que Javier la enfrentara. Pero, ¿estaba preparado para lo que iba a descubrir? ¿Sería Ana parte de esa verdad o un trozo más del misterio que lo rodeaba? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Javier se sintió más pequeño que nunca bajo el peso de su legado familiar. Fue entonces cuando entendió que esa noche, el encuentro con la oscuridad apenas comenzaba. Estaba listo para confrontar el espejo de su propia historia, incluso si reflejaba su propia condena. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la sombra en el pasillo pareció cobrar vida. El golpeteo de su corazón resonaba en sus oídos, ensordeciendo todos los pensamientos que giraban como un torbellino en su mente. Ana lo miraba, un conjunto de emociones en su rostro, miedo, preocupación, indecisión. El aire se volvió denso, casi hipnótico. ¿Javier? La voz de Ana era apenas un susurro, temblando al igual que sus manos que se apretaban entre sí. Javier no pudo responder. De pronto, todos los recuerdos, los secretos familiares, las advertencias calladas, parecían confluir en ese oscuro pasillo. El movimiento en la oscuridad se detuvo, pero una sensación de que alguien, o algo, los acechaba permanecía en el aire. Debemos irnos de aquí, murmuró él, sintiendo una urgencia incontrolable. Ana hizo un movimiento hacia él, pero su expresión cambió al ver lo que Javier había dejado expuesto en la mesa. ¿Qué has encontrado? La incredulidad brillaba en sus ojos. ¿Es esto sobre nuestra familia? Necesito saber la verdad, Ana. ¿Tú sabías algo de esto? Su voz temblaba de rabia y miedo. Pero antes de que ella pudiera responder, un nuevo ruido resonó desde el piso de abajo, un crujido que cortó el silencio como un cuchillo. Ambos se miraron, el miedo como un puente entre ellos. Javier dio un paso hacia la puerta del despacho, decidido a enfrentar la oscuridad que se había apoderado de su hogar. Voy a comprobar qué es. Que sea lo que sea, no me quedaré aquí sin saber. No, Javier. Ana lo agarró del brazo, su voz llena de pánico. Por un momento, el tiempo se detuvo entre ellos, ella intentaba aferrarse a algo. No lo hagas. No es seguro. Ya hemos perdido suficiente, su resistencia lo aturdió. ¿Perder qué? ¿Qué hemos perdido, Ana? El eco de su pregunta resonó en la habitación, mientras la incertidumbre llenaba el aire como una tormenta que amenazaba con estallar.
Ana lo soltó lentamente, sus ojos derramando una tristeza que Javier nunca antes había visto. Lo que está en juego, Javier, es más grande de lo que imaginas. Streaming de dudas y dolor atravesaban la mirada de Ana, y en ese instante, el vínculo que una vez compartieron se fracturó. Sin esperar respuestas, Javier salió del despacho, abriéndose camino hacia las escaleras. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor de guerra, empujándolo hacia lo desconocido. Al llegar al primer piso, él pudo ver la puerta principal entreabierta, una sombra proyectándose en el suelo como un aviso. ¿Quién está ahí? Javier gritó, su voz se alzó por encima de la esencia opresiva que lo rodeaba. Nadie respondió. Solo el silencio estaba de pie, inmóvil, como si esperara algo. La tensión era casi palpable. Intentó acercarse a la puerta, cuando un aire frío le llenó los pulmones. Era como si una presencia estuviera sobre él, acechando. Javier. La voz de Ana resonó detrás de él, un grito lleno de desesperación. Se dio la vuelta y vio el terror reflejado en su rostro. Pero antes de que ella pudiera acercarse, un hombre salió de las sombras, sus ojos fulgurantes fijos en Javier, el rostro cubierto hasta la mitad por una capucha oscura. Es hora de que sepas la verdad. La voz del extraño era profunda y resonante, como un eco que venía de otro mundo. El tiempo se detuvo. El miedo se convirtió en hielo en las venas de Javier. Que estaba a punto de revelar, el hombre dio un paso hacia adelante, su figura se desdibujaba en la penumbra, mientras un sudor frío brotaba en la frente de Javier. En ese momento, supo que cualquier certeza que había tenido se desmoronaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era más aterradora de lo que nunca había imaginado. ¿Podría ser que sus temores eran reales? Y así, con un temblor de anticipación y horror, Javier retrocedió, solo para sentirse acorralado entre la sombra de su pasado y la revelación de un futuro que prometía desatar un torbellino de caos. ¿Qué verdad le deparaba esa noche y cómo cambiaría su vida para siempre? La respuesta. En un instante, lo sorprendió. La figura encapuchada avanzó con su voz resonando en la oscuridad. Tú no eres quien crees que eres, Javier. Tu vida es una ilusión, un montaje tejido por aquellos que debieron protegerte. Cada palabra golpeaba a Javier como una ola fría, mareándolo con la revelación. Ana, en un rincón de la sala, luchaba por contener el temblor de su cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando?, preguntó con un hilo de voz, asustada y confundida. El hombre acortó la distancia, haciendo que Javier retrocediera más. Te han mentido desde el principio. Necesitas saber la verdad sobre tu padre, sobre tu familia. Una familia que ha estado bajo un oscuro secreto por generaciones. Las palabras estaban cargadas de una energía eléctrica, algo que hacía vibrar el aire entre ellos. Javier sintió que su corazón latía a 1000 por hora, mientras su mente intentaba conectar los puntos perdidos. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre? Él no es quien dice ser. Ha estado involucrado en cosas que nunca debiste conocer. La vida que llevas, la familia que crees tener es un fraude. No puedes estar diciendo eso. La incredulidad cubrió el rostro de Javier, pero también había un destello de curiosidad, un impulso por conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Con un gesto, el hombre se quitó la capucha. La luz vacilante de la sala iluminó su rostro, un rostro que llevaba marcados los signos del tiempo, pero Javier pudo reconocerlo. Se congeló. ¿Tú eres por qué estás aquí? Soy el hermano que nunca conociste. He estado buscando respuestas tanto como tú, pero no estaba listo. Nunca lo estuve. Las palabras se deslizaron por la sala como un susurro, llenando los vacíos que existían en la vida de Javier. Su mente giraba en un torbellino de confusión y horror. ¿Qué quieres decir con hermano? Esto no puede ser posible. Lo es, Javier. Y está en juego algo mucho más grande que tu familia. Hay fuerzas que trabajan en las sombras, y si no actúas pronto, perderás más de lo que imaginas.
El encapuchado dio un paso atrás, el compás de su miedo se mezclaba con el de Javier. La revelación barre la sala como un viento helado, pero más que miedo, crecía un impulso primario, la necesidad de comprender. ¿Qué debo hacer? Javier apenas podía articular las palabras. Su vida había sido una serie de decisiones, pero esa noche, cada decisión parecía estar llena de consecuencias astutas que amenazaban con desplomarse sobre él. Debes aceptar quién eres. Hay un legado que reclamarte, pero también debes enfrentarte a quienes intentan negociar con tu vida. ¿Quiénes? La voz de Javier temblaba, pero había una chispa de determinación. Ana observaba, su rostro pálido iluminado por la incredulidad, también aterrorizada, pero el fuego de la verdad se avivaba en ella. Los que intentaron acabar con nuestro linaje deben ser detenidos antes de que sea demasiado tarde. Ya no hay más tiempo. El extraño giró, señalando hacia el pasillo oscuro. Ven, Javier, hay más en juego de lo que imaginamos. Los ecos de su voz se desvanecían en la penumbra, y el corazón de Javier comenzó a acelerarse a la vista de la puerta que entregaba al terror y a la esperanza por igual. Un nudo se formó en su garganta. No puedo dejarte ir solo. No es solo mi vida en juego. Es la tuya y la de todos a quienes amas. Sin más palabras, Javier dio un paso decidido. Con Ana a su lado, cruzaron el umbral hacia lo desconocido, dejando atrás la seguridad de lo que pensaron que era su hogar. Mientras se adentraban en la oscuridad, una pregunta surgió en la mente de Javier: ¿qué tan lejos llegarías para descubrir la verdad? Pero la respuesta a esa pregunta parecía tan aterradora como el destino que se cerraba sobre ellos. Las sombras se alzaban y un inquietante murmullo se escuchó en la distancia. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, pero no estaba seguro si podría soportar la carga de esa verdad. ¿Qué más estaban ocultando? ¿Iban a salir con vida de esta noche? La oscuridad les ofrecía muchas respuestas, pero también muchas más preguntas. Un frío escalofrío recorrió la espalda de Javier al dar el primer paso en la oscuridad. Era como si las sombras mismas se estuvieran cerrando sobre ellos, atrapándolos en un laberinto de secretos y mentiras. Ana, a su lado, se aferraba a su brazo, su mano temblorosa era un recordatorio tangible de la realidad que estaban dejando atrás. «Estamos seguros de esto», murmuró ella, su voz un susurro quebradizo en medio del silencio cargado. Los dos hombres la miraron, una mezcla de temor y determinación reflejada en sus miradas. Javier sintió el peso de su decisión aplastándolo, pero ya no había retorno. Algo dentro de él ardía por la verdad. El pasillo se extendía ante ellos como un túnel de sombras, cada puerta cerrada parecía guardar secretos desgarradores. El hermano desconocido tomó la delantera, guiándolos con seguridad aunque sus ojos estaban llenos de un brillo que hablaba de miedo. «Confía en mí, Javier. La única forma de salir de esto es enfrentándonos a nuestro pasado», dijo mientras se detenía ante una puerta al final del pasillo. La madera crujió a medida que su hermano la empujaba hacia adentro. Una habitación oscura se reveló ante ellos, sus paredes estaban cubiertas de viejas fotografías en blanco y negro. Javier se acercó, sintiendo el frío de la brisa nocturna filtrarse por una ventana rota. Las imágenes capturaban momentos de felicidad, pero también vislumbraban una familia fragmentada, un linaje roto. «¿Por qué no me dijiste que existías?», Javier preguntó sin pensar, una mezcla de dolor y confusión invadiendo su voz. La imagen de su vida perfecta se desmoronaba ante él, cada uno de esos momentos una mentira elaborada. ¿Porque no sabía cómo? No sabía si estaba listo para enfrentar la verdad estimada en estas imágenes. «Pero ahora es tarde para guardar silencio», respondió su hermano, el tono de su voz vibrante con una mezcla de culpa y urgencia. «¿Y esa verdad es, qué? ¿Qué nos están ocultando?», insistió Javier, su curiosidad punzante surgiendo como un pez que intenta escapar de la red. El hermano miró por la ventana, como si en la oscuridad pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Lo que está en juego es más grande de lo que te imaginas. Nuestro padre, no solo ha estado escondiendo su pasado,
sino que ha hecho tratos oscuros con gente que querría silenciarnos, confesó finalmente. Cada palabra era una descarga eléctrica, profundizando la herida reciente en el corazón de Javier. Un estruendo inesperado resonó en el exterior, provocando que todos saltaran. Las luces del vecino se encendieron, como si un faro de advertencia brillara en medio de la noche. Ana se acercó a Javier, sus ojos reflejando la creciente ansiedad. ¿Y si no somos los únicos aquí?, murmuró, su voz repleta de temor. Es posible que ya estén al tanto de nosotros, respondió su hermano adjuntando un giro sombrío a la conversación. Javier sintió el terror moverse a su alrededor como una sombra y recordó las palabras del encapuchado. Debes aceptar quién eres. ¿Pero quién era realmente? El joven 600 preguntas y ninguna respuesta. Su vida entera se había basado en una ilusión, y ahora, frente al espejo de la verdad, solo quería entender qué parte de él estaba siendo sacrificada. De repente, la puerta del fondo se abrió de golpe. Una figura oscura apareció, su rostro oculto por la penumbra, pero Javier pudo sentir su risa siniestra atravesando el aire. ¿Buscando respuestas, eh? La voz era profunda y burlona, una invitación mortal a un juego que Javier no sabía si estaba listo para jugar. ¿Quién eres?, preguntó, la voz tensa mientras buscaba una salida con la mirada. Soy quien decide qué secretos vivirás, y cuáles olvidarás. Javier sintió el golpe de sus palabras como si una puerta se estuviera cerrando irremediablemente. El tiempo se congeló, el futuro desmoronándose ante ellos. La verdad estaba al alcance, pero también lo estaba el peligro inminente. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar por la verdad y por salvarse? Un último eco de la risa resonó en el aire. Cargado de tensión, el instante siguiente cambiaría todo. ¿Se atreverían a enfrentarse a su destino, o caerían en las garras de la oscuridad que acechaba? Un nuevo y aterrador capítulo se desplegaría ante ellos, y Javier, sintiendo la adrenalina dispararse, pensó en lo que realmente significa ser parte de un legado. ¿Decidirían luchar o sucumbir? La decisión pesaba como un ladrillo, incluso mientras se asomaban al abismo. El sudor empapaba la frente de Javier mientras la figura oscura avanzaba lentamente hacia ellos. La sombra que la envolvía parecía cobrar forma, como si se alimentara del miedo palpable en el ambiente. Ana se encogió contra él, su aliento entrecortado resonaba en el silencio, creando una melodía de vulnerabilidad que golpeaba el corazón de Javier como un tambor. ¿Vas a jugar?, preguntó la figura, su voz sonando como un eco distante, un zumbido que reverberaba en sus mentes. Javier sintió un nudo en el estómago, las palabras se atascaron en su garganta. Pero la necesidad de descubrir la verdad lo empujó hacia adelante. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió, su voz asombrada, pero firme. Estaba en juego más que solo su vida, cada secreto revelado palpitaría en el corazón de una historia más grande de lo que él jamás hubiera imaginado. Lo que quiero, querido Javier, es que entiendas el verdadero legado de tu familia, respondió la figura, acercándose aún más. Ahora podría discernir un destello en su rostro, ojos fríos como el acero y una sonrisa que destilaba veneno. ¿Legado?, replicó Javier, sintiendo una mezcla de incredulidad e impotencia. Solo quiero la verdad, no interesan tus juegos. La figura se rió, un eco que parecía llenar cada rincón de la habitación. La verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Te lo diré de inmediato. Tu padre estaba involucrado en cosas mucho más oscuras de lo que comprendes. Y tú, Javier, estás mucho más cerca de esos secretos de lo que crees. Un escalofrío le recorrió la columna. La pieza del rompecabezas que había estado buscando durante años parecía estar en sus manos, pero no sabía si estaba listo para encajarla. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que el tiempo apremiaba. Eres el último eslabón en esta cadena, Javier. Lo que buscamos es la reliquia que tu padre escondió, y que tú llevas dentro, dijo, señalando su pecho. ¿Te atreverás a descubrir la verdad detrás de tu propia existencia? Porque lo que encuentres podría costarte todo. Le costaba respirar.
¿Qué reliquia? ¿Qué era lo que hacía que su bienestar estuviera atado a un legado de sombras? Su mente giraba, mientras las imágenes de su infancia se entrelazaban con promesas rotas y miradas esquivas de su padre. ¿Por qué deberíamos creerte?, insistió Ana, alzando la mirada hacia la figura, sus ojos llenos de desafío. Eres un extraño. Nadie te conoce aquí. Porque yo soy el que viene a poner orden en el caos. Y, sin embargo, si no colaboran, serán los siguientes en desaparecer. Sus ojos se encendieron con una chispa de malevolencia que congeló la atmósfera. La amenaza flotaba en el aire como un denso humo negro, oscureciendo el camino hacia la verdad. Javier miró a su hermano y luego a Ana. La lucha era evidente en sus rostros. El aire estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Cada segundo se sentía como un día entero mientras Javier evaluaba sus opciones. ¿Por qué no podemos hablar en otro lugar?, preguntó, decidido a no dejar que la situación les aplastara. No podemos tomar decisiones así en la oscuridad. No hay tiempo, gritó su hermano, una urgencia palpable en su voz. Debemos actuar ahora o perderemos la única oportunidad que tenemos. Y así, bajo la presión del tiempo y la mirada penetrante de la sombra, Javier sintió como el entrelazamiento de su destino se tornaba inminente. Tenía ante sí una elección: sumergirse en un mundo que podría consumirlo o escapar, dejando atrás todo lo que creía saber. En un último intento, desató toda su valentía. Acepto. Dime lo que debo hacer. La figura sonrió, un brillo sádico iluminando su rostro cuando dijo: entonces, prepárate. En la siguiente hora, conocerás a aquellos que conocen tu verdad. Juntos, enfrentaremos a quienes han tejido esta disparatada red. Mientras el eco de su voz se desvanecía, Javier sintió como el terror y la curiosidad caminaban de la mano. Un camino oscuro lo aguardaba, y no había vuelta atrás. Con cada latido, la cuenta regresiva comenzaba a sonar, convirtiéndose en un clamor ensordecedor que resonaba en su mente. ¿Estás listo para el juego?, preguntó la figura antes de desaparecer en la penumbra, dejando a Javier y a los demás en una incertidumbre electrizante que encendería su viaje de descubrimiento y desesperación. Javier miró a Ana, sus corazones latiendo al unísono en un torbellino de emoción y miedo. ¿Qué secretos dormían en el tentador horizonte? Estaban preparados para enfrentarlos, y entonces, mientras las luces del vecindario comenzaban a parpadear, un grito ahogado cortó el aire, anunciando que su juego acababa de comenzar. ¿Quién caería primero en esta red de sombras? El aire, denso y cargado de tensión, se estremecía con el grito que resonó a través de la oscuridad. Era un sonido desgarrador, un lamento que parecía hecho de todas las almas atormentadas, y Javier sintió como su corazón se frenaba en su pecho. Ana, se escuchó la voz de su hermano, llenándose de pánico. La figura oscura había desaparecido, pero su amenaza persistía, echando sombras sobre el futuro que se les presentaba. Javier tomó la mano de Ana, apretándola con fuerza. No podían perderse el uno al otro en medio de esta oscuridad. ¿Lograste escuchar eso?, dijo ella, intentando aferrarse a la realidad, buscando claridad en medio del caos. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero tendremos que averiguarlo, respondió él, sintiendo el peso de la incertidumbre. La sala parecía pulsar con energía, como si las paredes mismas estuvieran al tanto del secreto a punto de revelarse. De repente, un sonido de pasos resonó en el pasillo. Javier giró en dirección al ruido, y allí, un haz de luz cortó las sombras, revelando un grupo de figuras que avanzaban hacia ellos. «No se muevan», ordenó uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su rostro. Su voz era dura, pero tras su mirada había un destello de preocupación. ¿Dónde está la figura que les habló? Desapareció. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Ana, desafiante, aunque su voz temblaba ligeramente. Las dudas eran tantas como las certezas en esa habitación. Estamos aquí para ayudarlos. Deben escapar antes de que sea demasiado tarde, el hombre insistió, dando un paso al frente.
Su familia está en grave peligro, y ustedes son la clave para detenerlo. Javier miró a Ana y luego a su hermano, un torbellino de emociones girando en su interior. ¿Peligro? ¿De qué hablas? Es tiempo de que conozcan la verdad sobre su legado, y sobre su padre, dijo el extraño, su mirada intensa fija en Javier. Lo que él dejó atrás podría destruirlos a todos. La palabra destruir golpeó a Javier como un puñetazo. ¿Cómo puedes saber tanto? No sé nada de eso, de lo que él hacía. Solo era mi padre, un hombre común. Ese hombre jugó con fuerzas que tú ni imaginas, y las consecuencias de sus acciones han comenzado a cobrar vidas. Su última jugada está en movimiento, explicó el hombre, con la urgencia marcada en cada sílaba. El reloj está corriendo, añadió otro miembro del grupo, mirando hacia el reloj de la cocina como si marcara un destino inevitable. Debemos movernos. El juego ha comenzado, y si no actuamos, la siguiente llamada podría ser la última, instó el hombre cicatrizado, mientras dejaba entrever una placa que lo identificaba como parte de una organización secreta. ¿Estás diciendo que hay agentes tras nosotros? ¿Qué tipo de juego es este? Demandó Javier, sintiendo la adrenalina y el miedo mezclarse en su sistema. No es un juego cualquiera, es una lucha por tu vida y la verdad. Ustedes son el último bastión, respondió el hombre, sus ojos reflejando un compromiso desgarrador. Tienen que decidir, ¿quieren descubrir la verdad, aunque signifique enfrentar sus peores miedos? Javier sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, como si el destino lo empujara a un precipicio. La invitación a descubrir su historia era atemorizante, pero la amenaza tangible los acechaba como un depredador. Vamos. Debemos irnos ahora. Gritó otra persona del grupo, mientras el sonido de pasos se hacía más intenso. Javier no podía perder más tiempo, su vida, la de Ana y su hermano pendía de un hilo. Al girar para salir, Javier sintió una punzada en el pecho, como si algo oculto se estuviera despertando en su interior. La revelación parecía al alcance, y aunque el miedo lo atormentaba, una extraña curiosidad brillaba en sus ojos. Con cada paso que daban hacia la salida, el eco de una campana resonaba en su mente. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba ante ellos. ¿Dónde nos llevan? Preguntó Ana, desbordante de nerviosismo. A donde podamos descubrir la verdad y proteger lo que queda de ustedes, respondió el hombre que lideraba el grupo, mientras una risa malévola rompía el silencio exterior, anunciando que aquellos a los que estaban buscando estaban cada vez más cerca. Javier apretó la mano de Ana con fuerza, cada impulso del corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Estás listo para seguir el camino de la verdad, Javier? Le susurró Ana, una mezcla de miedo y determinación en su voz. No tengo otra opción, afirmó él, mientras una oscuridad súbita les consumía. Mientras salían del edificio, el aire frío de la noche les golpeó la cara, lleno de promesas y peligros. Entretanto, una figura oscura se cernía en la distancia, observándolos, como un lobo tras su presa. Y entonces, un susurro desde las sombras trajo consigo la sensación de que la caza apenas había comenzado. El frío de la noche calaba los huesos de Javier y Ana. Cada paso que daban hacia el exterior los acercaba a una verdad que decididamente preferirían ignorar. El hombre cicatrizado lideraba el grupo, guiándolos a una camioneta negra que aguardaba en la entrada como una sombra amenazante. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero en esta oscuridad se sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviesen en el centro de una tormenta a punto de estallar. No mires atrás, dijo el hombre, mientras abría la puerta trasera de la camioneta. Cualquier momento es peligroso. Ana, sin poder evitarlo, lanzó una mirada a su alrededor. En la distancia, la figura oscura había desaparecido, pero el eco del lamento era un recordatorio constante de que no estaban a salvo. ¿Y si ese lamento era un aviso? ¿De lo que está por venir? Murmuró ella, la voz temblorosa engañando su deseo de ser valiente. Si lo era, no podremos detenerlo quedándonos aquí,
respondió Javier, subiendo al vehículo con un nudo en la garganta. El interior de la camioneta era austero, iluminado apenas por una luz tenue. El cicatrizado ocupó el asiento del conductor y se volvió hacia ellos con una expresión grave. Necesitan saber lo que está en juego. El legado de su padre no es solo un misterio, es un peligro inminente que roza con los dedos al mundo que conocen. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, mientras el motor vibraba bajo ellos. Él ha despertado fuerzas que nunca debieron ser tocadas. La figura que vieron es un mensajero de esa oscuridad. Lo que hace falta por descubrir podría ser la única forma de detenerlo, o perder todo lo que tienen, explicó el hombre, manteniendo el control de la camioneta en la carretera vacía. Los ojos de Javier se entrecerraron ante esa revelación. ¿Todo lo que tengo? ¿A qué te refieres? ¿Qué ha hecho mi padre? La risa del cicatrizado fue dura, casi amarga. Tu padre trabajaba en algo que la mayoría consideraría una locura. La manipulación de planos dimensionales, fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Él creía que podía controlarlas. Controlar dimensiones. ¿Estás hablando de magia? Ana no podía ocultar el escepticismo. Eso suena a locura. Tal vez, pero lo que creía imposibles pueden ser reales en manos equivocadas, insistió el hombre, aumentando la velocidad mientras la noche se tragaba todo a su alrededor. Algunas historias son verdaderas, los mitos, las leyendas, todos tienen un trasfondo de verdad. Su padre dejó un legado que podría provocar un cataclismo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier. ¿Cataclismo? ¿Qué tipo de cataclismo? El tipo que borra todo rastro de existencia, la propia realidad podría desmoronarse, respondió el cicatrizado sin titubear. Las fuerzas que tu padre despertó no solo lo buscan a él, quieren a los que él dejó atrás. Y en este momento, ustedes son su objetivo. Ana se llevó la mano a la boca, el horror reflejándose en su rostro. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo enfrentamos a algo así? Primero, entendiendo lo que él hizo. Hay un lugar donde se ocultan las respuestas. Un viejo refugio que tu padre usaba, explicó el hombre, mientras doblaba en una calle solitaria, los faros iluminando el asfalto. Pero no están solos. Habrá quienes los busquen. ¿Y quiénes son ellos? Javier se laceraba la mente intentando vislumbrar la magnitud de la situación. Nadie nunca puede saberlo del todo, pero son poderosos y están decididos a que no lleguen a la verdad. Una sonrisa apareció en el rostro del cicatrizado, pero no era de alivio. Era la sonrisa de alguien que sabía que su vida estaba en juego. Se aproxima una tormenta, y ustedes están en el ojo de la misma. La camioneta se detuvo repentinamente. Ante ellos, un viejo edificio con signos de abandono se erguía retador, como un guardián de secretos oscuros. Esto es solo el comienzo, dijo el cicatrizado abriendo la puerta. Prepárense para enfrentar la verdad que los ha estado persiguiendo. Pero tengan cuidado, no todo lo que encuentren aquí será seguro. La presión aumentaba en el aire, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando comenzaron a entrar al oscuro umbral. Se preguntaba si este era el momento en que todo cambiaría para siempre, cuando finalmente descubrirían el legado que los condenaría o los liberaría, pero tras ellos, la risa, aquella risa malévola, resonó en la lejanía con más fuerza. Algo, o alguien, se movía en la oscuridad. ¿Qué habrá tras esa puerta, Javier? Ana le preguntó en voz baja, su voz temblorosa. Espero que la respuesta pueda mantenernos vivos, replicó él, sintiendo que cada latido de su corazón podía ser el último. En ese instante, una sombra se deslizó entre las grietas del edificio, maliciosa y astuta. El eco de sus pasos resonaba, y Javier supo que no estaban solos. La casa aún no había terminado. El interior del edificio era más sombrío de lo que habían imaginado. Los ecos de sus pasos reverberaban en el aire enrarecido, como un recordatorio del peligro que acechaba. Las paredes desgastadas les contaban historias de tiempos pasados, pero siempre en susurros,
como si temieran ser escuchadas. Javier sintió una presión en el pecho, como si el mismo aire estuviera cargado de la tensión de siglos de secretos ocultos. ¿Qué hacemos aquí realmente? Ana murmuró, su voz temblorosa, pero con un trasfondo de determinación. Buscar respuestas, dijo Javier, aunque ni él mismo estaba convencido. A medida que avanzaban, el cicatrizado iba a la cabeza, su figura recortándose contra el tenue resplandor de su linterna. Cada sombra parecía cobrar vida, jugar con su mente. El hombre se detuvo frente a una puerta de madera antigua, desgastada por el tiempo. Aquí es donde su padre planeó sus experimentos, informó, su tono grave. Dentro, guardaba su trabajo, sus notas, su conocimiento. Pero, cuidado. Cuanto más se adentren, más cerca estarán del peligro. Javier sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La oscuridad detrás de la puerta parecía pulular, como un enfurecido monstruo deseando salir. ¿Acaso hay algo que realmente tenemos que encontrar? ¿Algo que podamos usar?, preguntó, proyectando más valor del que sentía. A veces, la verdad no es lo que uno espera. Pero es necesaria, respondió el cicatrizado, abriendo la puerta con un chirrido que resonó como una advertencia. Entraron y la atmósfera se tornó más pesada. El lugar era un laberinto de papeles, frascos de vidrio y extraños artefactos que desafiaban la lógica. Javier caminó hacia una mesa donde había un diario desgastado, medio cubierto de polvo. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban repletas de notas escritas con una caligrafía apremiante. Él estaba asustado, comentó Ana al leer en voz baja. Aquí dice que las dimensiones están interconectadas y que se están debilitando. ¿Debilitándose? ¿Cómo es posible? Javier frunció el ceño mientras sus pensamientos giraban vertiginosamente. Lo que su padre tocó no solo lo afectó a él, sino también a todos los que lo rodean. Y aquellos que están al acecho ahora buscan más que solo su legado, explicó el cicatrizado, su voz grave resonando en el aire aún más tenso. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio, como un fuerte golpe contra la pared exterior. Javier y Ana se sobresaltaron, sus corazones latiendo con fuerza. El cicatrizado se puso en alerta máxima. No estamos solos. Debemos apresurarnos. Con el miedo apresándolos, comenzaron a buscar en el lugar. Las páginas del diario ofrecían fragmentos de un conocimiento inquietante, rituales, invocaciones, nominaciones de seres de otro mundo. Esto es una locura, gritó Javier. No podemos hacer esto. Es la única opción que tenemos para seguir con vida, respondió Ana, su voz firme a pesar del terror que sentía. Entonces, mientras revisaban, una puerta más al fondo del cuarto se abrió de golpe. Un aire helado irrumpe, trayendo consigo un lamento que hacía eco en sus almas. Desde la penumbra avanzó una sombra, un contorno que parecía haber sido formado por miedo mismo. Detrás de ustedes, gritó el cicatrizado mientras sacaba un arma, su mano temblando levemente. La figura se detuvo, su risa era fría, una melodía macabra que resonaba en sus oídos. Buscan respuestas, dijo con una voz que era un crujido helado. Las encontrarán y también su perdición. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad que habían venido a buscar no era lo que esperaban y mucho menos lo que necesitaban. Las sombras danzaban mientras el peligro se acercaba. ¡Corran! Ahora, ordenó el cicatrizado, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad los envolvía, y el pálido resplandor del edificio se apagaba lentamente. Mientras trataban de escapar, un grito desgarrador resonó entre los muros, y la risa continuó. El eco los perseguía, mientras la realidad, con todas sus terribles revelaciones, se desmoronaba por él. Borde del abismo. Y en ese cruel instante, Javier comprendió que la búsqueda de respuestas era solo el principio. Pero, ¿sería suficiente para salvarse a sí mismos? La sombra se abalanzaba hacia ellos, y la oscuridad parecía querer llevárselos a un lugar del que no habría regreso.
¿El tiempo se acababa? ¿Podrían descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? El aire dentro del edificio se volvía más denso a cada segundo. Javier sentía como el miedo se deslizaba por su columna vertebral. A su lado, Ana estaba tan pálida como una hoja de papel, la tensión era palpable entre ellos. La figura sombría avanzaba lentamente, su risa resonando como un eco maldito. Sin embargo, algo en la mirada de Javier cambió. La determinación crecía dentro de él, una chispa avivada por el peligro inminente. «¡Corran!», gritó el cicatrizado, su voz rompió el círculo del terror que los envolvía. Sin pensarlo, Javier tomó la mano de Ana, y juntos se lanzaron hacia la puerta por donde habían entrado, el cuerpo del cicatrizado en su garganta. Por aquí, él los guió, las sombras de la figura oscura se aferraban a su piel como un sudario, mientras un profundo escalofrío les atravesaba. La risa la sentían en sus entrañas, como un presagio de lo que estaba por venir. Al girar una esquina, Javier se detuvo en seco. Ante ellos, un pasillo se extendía, pero en el extremo opuesto podían ver luz. «Por ahí», dijo Ana, su voz resonando en la penumbra. El grupo corrió, el sonido de pasos resonando como un tambor en sus oídos. La voz burlona de la figura oscura resonaba detrás de ellos, un espectro voraz que prometía seguirles la pista. Javier sintió que su corazón retumbaba. Lograrían escapar. Al acercarse a la luz, la salida se hacía cada vez más intensa. Pero a cada paso, sentían la amenaza más cerca, como si el aire mismo se llenara de desesperación. Finalmente, llegaron a la puerta. Javier la empujó. La luz de la luna iluminaba la escena, revelando el mundo exterior. Pero el aire fresco no podía deshacer el terror que se arrastraba tras ellos. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Ana, sus ojos reflejando todo el miedo que enfrentas. «No podemos quedarnos aquí», dijo él, decidido. «Debemos irnos». Mientras salían, un grito desgarrador resonó detrás de ellos, ahogándose en la oscuridad del edificio. «No mires atrás», repitió Javier, sintiéndose cada vez más apeado de la realidad. Entraron en la camioneta y el cicatrizado ocupó el volante, acelerando a una velocidad desesperante. Sentían que el peligro acechaba por cada rincón, incluso mientras se alejaban del infierno. «¿A dónde vamos?», preguntó Javier, sin dejar de mirar por la ventana, consciente de que el espectro de su pasado seguía cerca. «Un lugar seguro. Necesitamos reunirnos con otros que sepan cómo detener esta locura. No es solo su vida lo que está en juego. Es todo lo que él, su padre, ha dejado en este mundo», explicó el cicatrizado, su voz grave y decidida. «La lluvia comenzará pronto, y la tormenta trae consigo la verdad». Mientras el motor resonaba, el silencio en la camioneta se volvía abrumador. Ana buscó consuelo en la mirada de Javier, y aunque su mundo se desmoronaba, ella sintió una chispa de esperanza al saber que no estaba sola en esto. Llegaron a un lugar escondido, un refugio en las afueras de la ciudad. El cicatrizado salió primero y les hizo señas para que lo siguieran. «Aquí es donde comenzaremos a desentrañar la verdad. Pero deben estar listos. Lo que descubran puede cambiarlo todo». Javier y Ana intercambiaron miradas de preocupación. Entraron al escondite, sintiendo como el peso de sus decisiones les seguía como una sombra. Ese refugio era un laberinto de secretos, y sabían que dentro estaba la respuesta a sus preguntas y la verdad que habían estado buscando desesperadamente. Mientras se adentraban en la penumbra del lugar, la luz de la esperanza relucía tenuemente. Javier se dio cuenta de que el legado que había temido ahora era su única oportunidad de salvación. A cada paso que daban, las revelaciones se sentían más cerca, pero también el peligro. Necesitaban ser valientes. La historia que estaba a punto de desplegarse no solo les revelaría su identidad, sino que también podría convertirse en el camino hacia su liberación o su perdición. Finalmente, se detuvieron en una habitación iluminada por una tenue luz. Allí había mapas, documentos, pero también se sentía la historia de aquellas sombras detrás de ellos.
La verdad es un camino peligroso, dijo el cicatrizado con la voz ronca. Aunque no tenga los ojos claros, sé que debo afrontar la oscuridad, respondió Javier. Y mientras cruzaban esa frontera, supieron que su destino era enfrentarse a su legado, aunque les costara la vida, o más, todo en su vida ahora se sentía como una trampa que se apretaba a su alrededor. La tormenta estaba por llegar, y en su retina brillaba la pregunta, ¿qué harían por resolver lo que su padre había sembrado en el pasado? Como replanteado por el silencio, una certeza surgió en sus corazones, habían estado persiguiendo la verdad y ahora les toca enfrentarla. ¿Serían capaces de enfrentar sus temores? Estaban listos para consagrar sus pasados en el fuego, y su viaje hacia la verdad apenas comenzaba, las respuestas se encontraban en las sombras, y la lucha por reclamar su identidad no había hecho más que empezar. Su futuro dependía de ello, y a pesar de la oscuridad que se cernía sobre ellos, una luz destellaba, un nuevo amanecer estaba a punto de surgir como resultado de sus decisiones, así que la plegaria resonaba, no serían ciegos ante su destino. La oscuridad había encontrado un reflejo, y pronto, una verdad intensa iluminaba el camino hacia la esperada liberación, ¿serían valientes para salir de la penumbra? Esto era solo el inicio, el eco de su legado aún resonaba. La verdad llevaría consigo una luz, y la batalla había comenzado. Ahora, tienes que unirte a nuestra historia. Suscríbete ahora a nuestro canal para ser parte de este viaje. Dale like y ayúdanos a seguir creando historias que te atraparán. Deja tus comentarios sobre tu reacción a este final. Y no olvides compartir este video con 5 amigos, porque ellos también necesitan descubrir la historia completa. No esperes ni un segundo más, sé parte de nuestra comunidad.